En el contexto de la asignatura Bases Funcionales del Cuerpo Humano, Valentina Bustos e Isabela Carmona presentaremos el caso clínico denominado alcalosis metabólica, vómitos. A continuación, les dejaremos los objetivos que plantearemos en esta presentación. El caso clínico involucra a María Elena, estudiante de 20 años que presentó una gastroenteritis viral de 24 horas, sin embargo ella vomitó durante 3 días, en los cuales no toleró alimentos y solo ingirió hielo. Al examen físico presentó una presión arterial de 100 sobre 60 miligramos de mercurio, su piel no tenía turgencia y las mucosas estaban secas. Se le realizaron exámenes de sangre y gasometría arterial cuyos resultados analizaremos a continuación. ¿Qué trastorno ácido base tuvo María después de vomitar durante 3 días? Se presenta una alcalosis metabólica pues los niveles de pH corresponden a 7,52 sobre lo normal, es decir, una alcalemia, una baja de protones libres en sangre volviendo al plasma más básico, esto a raíz de un aumento de la concentración de ion bicarbonato sobre los 24 mil equivalentes, lo que nos indica un trastorno de origen metabólico pues el ion bicarbonato es un ácido fijo no volátil. Por ende, la compensación será de tipo respiratoria provocando una hipoventilación, que refleja un aumento de la PCO2 y de la retención de CO2. Esto se verá representado por una mayor concentración de ácido carbónico que provocará un descenso de pH hacia los valores normales. María también experimentó un desequilibrio electrolítico, específicamente de sodio, cloro y potasio en sangre, y esta pérdida de iones contribuirá a generar una alcalosis. ¿Cómo el vómito causa este trastorno ácido-base? Las células parietales gástricas producen bicarbonato e hidrogenio a partir del CO2 y del H2O por acción de la enzima anidrasa carbónica. El hidrogenio es segregado junto al cloro al lumen gástrico y el bicarbonato absorbido a la sangre. El ácido segregado se desplazará hacia el intestino delgado y la baja del pH por la acumulación del ácido clorhídrico desencadenará la acción de la hormona secretina que estimula la secreción de bicarbonato por el páncreas. Con esto se logra un equilibrio del bicarbonato. Sin embargo, en el caso de los vómitos, donde existe una expulsión de ácido clorhídrico, no se va a estimular la secreción del bicarbonato por el páncreas y este va a permanecer en la sangre aumentando su concentración plasmática. ¿Por qué disminuyó la concentración de cloro en la sangre de María? La presencia de vómitos prolongados conlleva una disminución del líquido extracelular por la pérdida de los líquidos o ácidos gástricos, donde es el ácido clorhídrico secretado por las células parietales del estómago el que será excretado a través de estos vómitos. Esta pérdida de cloruro en conjunto con el ion hidrógeno genera una hipocloremia, es decir, valores de cloro en sangre menores a 105.000 equivalentes, donde en este caso María presentaba 82.000 equivalentes. En comparación con una persona sana, ¿la frecuencia respiratoria de María aumentó, disminuyó o fue igual? Disminuye, pues el incremento del pH inhibe a los quimiorreceptores de los centros respiratorios presentes en el bulbo raquídeo, produciendo una hipoventilación donde se va a elevar la PCO2, y el aumento de la concentración de CO2 implica que este se puede hidrogenar, dando como resultado ácido carbónico que a la vez puede convertirse en un ion bicarbonato y en protones. De esta manera, la hipoventilación es un mecanismo compensatorio para contrarrestar la disminución en la concentración de protones que conlleva la alcalosis. ¿Por qué disminuyó la presión arterial de María? ¿Por qué tenía la piel seca y con poca turgencia y sus membranas y mucosas estaban secas? María experimentó vómitos prolongados, esto causaron una pérdida de agua y electrolitos, principalmente el sodio, potasio y cloruro. Esta pérdida conllevó a presentar por parte de la usuaria una deshidratación. Esto genera una incapacidad de producirse el intercambio osmótico entre el líquido intra y extracelular, ya que hay contracción de este líquido extracelular impulsada por los vómitos y la pérdida de sodio, el cual es el catión principal del medio extracelular, lo que genera un descenso del volumen circulante, por lo tanto disminuye la perfusión hacia los órganos, también hay una baja en la volemia hacia una disminución del volumen de latidos, la disminución del gasto cardíaco y como consecuencia una baja en la presión arterial. Además, como los vómitos provocan la pérdida de agua y esto conlleva una deshidratación, un signo de ella es la pérdida de la turgencia de la piel y la sequedad de las mucosas, ambos observados en el examen físico de María. ¿Qué efecto esperaría que tuviera la disminución de la presión arterial de María sobre la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona? La disminución de la presión arterial activará los vasoreceptores presentes en las células yuxtaglomerulares de las arteriolas aferentes, donde se sintetiza y libera renina. Otra forma de activación es la disminución del aporte de NaCl a la mácula densa y por tanto del filtrado glomerular.
La función de renina es ser una enzima proteolítica para el sustrato angiotensinógeno, una proteína producida en el hígado que se transforma en angiotensina 1 y que por medio de la ECA se convierte en angiotensina 2. Ella tiene diversas funciones, como la vasoconstricción arteriolar, lo que aumenta la resistencia vascular periférica y a la vez aumentará la presión sanguínea. También estimula la secreción de la ADH y de la SER, aumenta la reabsorción de NaCl y estimula la secreción de aldosterona por la corteza adrenal. Esta hormona, la aldosterona, realiza diferentes acciones sobre la función renal, donde destacamos que reduce la excreción renal de NaCl, estimulando la reabsorción, principalmente de sodio, en el túbulo distal, además de aumentar la cantidad de cotransportadores de NaCl. A la vez favorece la reabsorción de agua por parte del riñón, un mecanismo indispensable en situaciones de deshidratación, pues eleva la volemia y con esto la presión arterial, además de disminuir la diuresis y con ello la pérdida de agua. ¿Por qué la concentración de potasio en la sangre de María era tan baja? Una concentración baja de potasio en sangre se denomina hipopotasemia. Esto se debe a niveles de potasio plasmático bajos, los 4,5 mil equivalentes. Ahora presentaré 3 mecanismos que podrían haber contribuido a esta hipopotasemia en María. 1. Al María presentar alcalosis, esto genera que haya un aumento de la secreción de potasio por las células principales del túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Con esto nos referimos a un paso de potasio desde la sangre al líquido tubular o hacia el interior de la célula. Entonces, al ingresar potasio genera una baja en la concentración plasmática del mismo, es decir, una hipopotasemia. 2. Una baja en la concentración de potasio en sangre puede ser provocada por vómitos, donde el potasio puede ser expulsado del cuerpo junto a los líquidos gástricos. 3. Al presentar vómitos prolongados provoca una contracción del líquido extracelular por pérdida de los líquidos gástricos, lo que a su vez genera un aumento en la secreción de aldosterona. Este hiperaldosteronismo estimula la excreción de potasio por el riñón, en otras palabras, su eliminación urinaria, lo que incrementa la hipopotasemia. ¿Qué efecto tuvo la contracción del volumen del líquido extracelular de María en su estado ácido-base? ¿Y qué trastorno ácido básico es causado por la contracción del volumen LEC? La contracción del volumen del LEC provoca una disminución en la tasa de filtración glomerular y en consecuencia se reduce la carga filtrada de bicarbonato y se estimula la reabsorción del mismo. En estas circunstancias, los riñones no pueden excretar la suficiente cantidad de bicarbonato y de esta forma contribuye al trastorno ácido-base de alcalosis metabólica secundaria a la pérdida de ácido clorhídrico con contracción del líquido extracelular. Y, como se mencionó anteriormente, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y en este contexto es importante el rol de la angiotensina 2, que va a estimular al intercambiador sodio-hidrógeno en la membrana apical del túbulo contorneado proximal, estimulando la reabsorción del sodio en el túbulo proximal unida a la secreción de hidrógeno. También estimula al cotransportador sodio-bicarbonato en la membrana vasolateral y, en un grado menor, la secreción de protones en el túbulo distal, mediado por el intercambiador de sodio-hidrógeno. De esta forma, este mecanismo disminuye la concentración de protones en sangre, aumentando el pH. ¿Cuál fue el valor de la brecha aniónica de María? ¿Fue normal, aumentó o disminuyó? ¿Y cuál es el significado de su brecha aniónica? La brecha aniónica es la resta entre cationes menos los aniones del plasma. Lo normal es que se mida con sodio, cloro e ion bicarbonato, siendo un valor normal de 10 más menos 2. Pero también podemos calcularlo incluyendo el valor del potasio con un valor normal de 12 más menos 4. En relación a María se calcula de esta forma. Sin considerar el potasio, el anión gap es igual al sodio menos la suma del ion bicarbonato y el cloro, lo que nos da un anión gap de 18.000 equivalentes. Si consideramos el potasio, el anión gap es la suma del sodio con el potasio menos la suma del ion bicarbonato y el cloro, lo que nos da un anión gap de 20,8.000 equivalentes. El valor de esta brecha aniónica se encuentra sobre los valores normales, siendo un referente de cetoacidosis. Como María no tuvo ingesta de alimentos ni líquidos, esto provoca una baja de la insulina por falta de aportes de carbohidratos y asimismo la pérdida de los electrolitos. Esto favorece la lipólisis, con esto un aumento en la producción de ácidos grasos libres, donde el hígado los utiliza para producir cetoácidos que se acumulan y así provocar una cetoacidosis. ¿Por qué era importante que María recibiera una infusión de solución salina y por qué se le incluyó el potasio en esta infusión? El cuadro de María solo se corrige con la restauración de la volemia, que implicará el aumento de la excreción de bicarbonato, lo que retornará al pH y a la concentración de bicarbonato a valores normales. Esto se logra mediante una administración endovenosa de solución salina isotónica o suero fisiológico de cloruro de sodio al 0,9%. Según la farmacocinética, los iones sodio y cloruro se distribuyen principalmente en el LEC, y ya que es una solución isotónica, no habrá cambios en la presión osmótica de este, y de esta forma se frena el paso de agua al compartimento intracelular.
Por otro lado, debido a la dilución, la presión oncótica de las proteínas plasmáticas disminuye y como resultado el agua pasa al compartimento intersticial, alcanzando por fin un estado de normalidad. Además, es necesario que se añada potasio en la infusión, pues es imperante revertir la hipopotasemia, por tanto es necesario restaurar los valores adecuados de este ion y así evitar sus consecuencias. A continuación dejamos la bibliografía utilizada para esta investigación. Muchas gracias por su atención.